Este tercer video va a tratar sobre la historia de la física. Como propósito, se tiene enseñarle al estudiante sobre los científicos relevantes y sus contribuciones a través de la historia de la humanidad. La presentación va a consistir en presentar los distintos científicos de las diferentes épocas de la historia. La antigüedad. La ciencia ha existido desde los días de los antiguos griegos, alrededor del siglo VI a.C. En el mundo griego antiguo ocurre lo que se conoce como la primera revolución científica. Esto es debido a que los griegos ya no están satisfechos con que los dioses sean la respuesta definitiva a cómo funciona el mundo. Por lo tanto, los pensadores griegos comienzan a buscar un principio con una explicación más satisfactoria. El primer pensador es Euclides. Él vivió alrededor del año 300 a.C. en Alejandría, la gran ciudad egipcia. Uno de sus principales aportes es que mostró que los acontecimientos del mundo podían entenderse a través de la razón en lugar de por medio de los dioses. Además, escribe un libro muy importante que se llama The Elements, que trata básicamente sobre geometría, matemática, y en este libro se resumen las reglas básicas de la geometría, de los triángulos, de los cuadrados, de los círculos, de las líneas paralelas, etc. Este sigue siendo el marco básico para la geometría de hoy en día. Y muchos matemáticos se refieren a la geometría de las superficies planas como geometría euclidiana. Este libro de Euclides marcó el nacimiento de una nueva forma de pensar. La verdad se puede encontrar por lógica, razonamiento deductivo, evidencia y prueba, y no simplemente por saltos de intuición y fe. Ahora la humanidad ya no necesita considerar el funcionamiento del mundo como controlado por dioses, sino por reglas naturales. Euclides y los griegos resaltaron en las matemáticas el poder de un sistema lógico, en donde las demostraciones y las reglas podían elaborarse lógicamente a partir de ciertos postulados. Algunos postulados que se estudian en matemática actualmente se encuentran en este libro The Elements. Y estos son: se puede dibujar parte de una línea entre dos puntos dados. Dicha línea de pieza puede extenderse infinitamente en cualquier dirección. Se puede dibujar un círculo con cualquier radio, con cualquier punto dado en un centro, y todos los ángulos rectos son iguales. El segundo científico de la época es Arquímedes. Él nació en el año 287 a.C. en Cilicia, cuando era colonia griega. De sus principales aportes está la creación de poleas y palancas para poder lanzar barcos gigantes. Construyó la primera bomba de agua, que se llama Tornillo de Arquímedes. Creó un planetario para mostrar los movimientos de todos los planetas e inventó una máquina para disparar brea ardiente a las naves enemigas. También Arquímedes trató de abordar problemas matemáticos. Incluso él estaba muy orgulloso de sus soluciones a problemas geométricos, especialmente los problemas que incluían volúmenes y áreas de formas regulares como las esferas y los conos. Él mostró que el área de la superficie de una esfera es 4 veces el área de su círculo más grande. Demostró también que el volumen de una esfera es 2/3 del cilindro en que encaja perfectamente. Resolvió el área aproximada de un círculo, encontró la cifra para el número de pi e hizo la base de lo que años después se denominó el cálculo integral.
Ahora tenemos a Hiparco, quien nació en el año 200 a.C. en Nicea. Fue de los más grandes astrónomos del mundo antiguo. Sus principales aportes está en formar la base de la astronomía durante los próximos 1500 años. Él compiló los primeros catálogos de las estrellas en el cielo, necesario para calcular el movimiento del Sol y la Luna. Cuando era joven, compilaba registros del clima local para tratar de vincular los tiempos estacionales con la salida y puesta de las estrellas particulares. Hiparco comparó estrellas dándoles un número de magnitud del 1 al 6 dependiendo de lo brillante que se vieran. La más brillante es Sirius, la estrella del perro, a la que llamó primera estrella de magnitud. Las estrellas más débiles las llamó de sexta magnitud. Los astrónomos todavía usan esa escala. Lo que hizo de Hiparco un gran astrónomo fue su precisión. El único error de Hiparco fue asumir que la Tierra es estacionaria y que el Sol, la Luna y los planetas giran a su alrededor. Se dice que inventó la rama de las matemáticas llamada trigonometría. Algunos de los cálculos astronómicos más importantes vinieron a trazar la elíptica, que es la trayectoria circular del Sol a través del cielo. Él elaboró un método para calcular la trayectoria del Sol que mostraría su ubicación exacta en cualquier fecha. Como último científico tenemos a Claudio Ptolomeo, quien nació en el año 90 después de Cristo, era griego y vivía en Alejandría. Fue de los más grandes astrónomos del mundo antiguo. Él escribió 4 libros que resumen las ideas astronómicas griegas del siglo II después de Cristo, como el famoso Almagesto. Este libro contenía un sistema completo para los movimientos de los cielos. Se llamó el sistema tolemaico. El sistema de Ptolomeo explica cómo los planetas no parecen seguir una ruta perfectamente circular. Fue la precisión con la que funcionó lo que permitió a los astrónomos hacer predicciones muy precisas sobre dónde estarían las estrellas y los planetas. Además, su libro de geografía fue más influyente que su Almagesto. Era una colección de mapas de todo el mundo tal como se conocía. Su gran innovación fue registrar longitudes y latitudes en grados para 8.000 ubicaciones en su mapa mundial. También ideó 2 formas de dibujar líneas de cuadrícula en mapas planos para representar las líneas de longitud y latitud en la superficie curva del globo. Ptolomeo subestimó enormemente el tamaño del mundo. Por lo tanto, Cristóbal Colón creía que podía llegar a Asia fácilmente navegando hacia el oeste, y así Colón descubrió accidentalmente las Américas mientras buscaba Asia en el oeste. Los científicos árabes medievales. Durante el periodo conocido en Europa como la Edad Media, Oriente Medio se convirtió en el centro intelectual del mundo. Una serie de brillantes científicos árabes sembraron la semilla de la revolución científica del siglo XVII. Este científico árabe, Al-Khwarizmi, nació alrededor del año 786 después de Cristo. Sin embargo, no se conoce exactamente su lugar de nacimiento. Se cree que su padre era zoroastriano y que él se crió con esta fe. Entre sus aportes está la creación de una guía completa de la numeración hindú, sistema originado en la India alrededor del año 500 después de Cristo. En este sistema, que es el sistema árabe, llegó a Europa y se convirtió en la base de nuestros primeros números modernos. El sistema árabe es explicado en su libro sobre números hindúes, en donde usa solo 10 dígitos del 0 al 9 para formar números desde el 0 hasta el número más grande imaginable. El valor dado a cada dígito varía simplemente según su posición y fue un gran avance en todos los sistemas de numeración anteriores. La numeración arábica puede dar incluso números muy grandes y de forma bastante compacta. Los números arábicos hicieron que la multiplicación, división y cualquier otra forma de cálculo matemático fuera más simple. Otra contribución muy importante fue inventar el álgebra. Esto introdujo una nueva palabra a nuestro idioma y toda una nueva rama a las matemáticas. Él describe el álgebra
y dice que es el objetivo, su objetivo es trabajar con lo que es más fácil y más útil en las matemáticas, aunque ahora asociamos el álgebra por completo con la idea de símbolos que reemplazan números desconocidos en los cálculos. En su trabajo sobre la álgebra, trabajó con lo que ahora llamamos ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, y su gran avance fue reducir cada ecuación a su forma más simple. Además, escribió un libro sobre geografía llamado Kitab, en donde se reintrodujo algunas de las ideas de Ptolomeo sobre la descripción de las posiciones a través de la longitud y latitud. Él también ayudó a crear un mapa del mundo y se involucró en un proyecto para medir la circunferencia de la Tierra. En algún momento de su vida también trabajó en problemas astronómicos y compiló tablas astronómicas y desarrolló una tabla de senos para ayudar a calcular las posiciones de las estrellas. Periodo del Renacimiento. Primero tenemos a Leonardo da Vinci. Él nació el 15 de abril de 1452 en la pequeña ciudad toscana de Vinci. De niño demostró ser extraordinariamente dotado, aprendió a tocar la lira y a cantar extraordinariamente. Su padre lo envió a estudiar al estudio de Andrea Verrocchio, escultor, pintor y orfebre famoso de Florencia. Entre sus aportes está su pintura magistral conocida como la Mona Lisa. Sin embargo, se revela como un científico notable por sus cuadernos en los que se encontraban dibujos y escrituras sobre temas como geología, anatomía, astronomía, gravedad, vuelo, óptica, entre otras. Sus notas sobre los temas desde la anatomía hasta la astronomía revelan que estuvo casi tan adelantado a su tiempo en la ciencia como muchas de sus ideas estaban adelantadas a su tiempo, como los helicópteros, los tanques, los automóviles, los aviones, el paracaídas, entre otras. En geología, particularmente, Leonardo estaba discutiendo sedimentos, extractos, fósiles y la edad de la Tierra. Los cuadernos de Leonardo revelan una asombrosa variedad de inventos, como relojes, imprentas, taladros, barcos, trajes de buceo, coches y carros de combate. Algo sorprendente fueron las máquinas de volar. Leonardo creía que los cuerpos humanos y animales son máquinas orgánicas. Mirar pájaros volando fue lo que lo convenció a Leonardo de que una máquina voladora era factible. Un pájaro es simplemente un instrumento que funciona de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En su trabajo sobre anatomía, Leonardo tuvo el impacto más duradero en el progreso de la ciencia, diseccionando cadáveres humanos y realizando experimentos para ver cómo funcionan las partes del cuerpo. Desarrolló la técnica de dibujo de secciones transversales que todavía se utiliza en la actualidad. Fue el primero en darse cuenta cómo los nervios conectan el cerebro con los músculos. El siguiente científico del Renacimiento es Nicolás Copérnico, quien nació el 19 de febrero de 1473 en Torun, Polonia. Su verdadero nombre era Mikołaj Kopernik, pero se adoptó la versión latina de su nombre. Fue un sacerdote y astrónomo del siglo XVI. A la edad de 20 años, Copérnico fue a la Universidad de Cracovia para estudiar artes liberales, incluyendo astrología y astronomía. Su tío dispuso que se convirtiera en canónico en la Catedral de Frombork, en Polonia, puesto que le permitió mucho tiempo libre para estudiar astronomía y realizar otras tareas. Entre sus ideas, él logró darse cuenta que la Tierra no está fija en el centro del universo, sino que es uno de los planetas que giran alrededor del Sol. En 1514 publicó un pequeño libro escrito a mano para sus amigos llamado Commentariolus, en donde da el primer esbozo de su teoría revolucionaria. En este libro se incluye la idea de que la Tierra se movía alrededor del Sol y que las estrellas están muy lejos. También sugirió el tiempo que tarda cada planeta en completar su ciclo a través del cielo nocturno y que éste aumentaba cuanto más lejos esté del Sol. Andreas Vesalio nació en el seno de una familia flamenca en Bruselas en el año 1514. Fue quizás el mejor explorador corporal de todos. Escribió un libro llamado De Humani Corporis Fabrica, el cual fue el primer gran hito en el descubrimiento de la anatomía humana. Era un joven muy motivado y decidido y desde adolescente comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Lovaina en Bruselas
y con solo 23 años fue nombrado jefe del Departamento de Cirugía y Anatomía en la Universidad de Padua, en Italia. El título completo del libro es De Humani Corporis Fabrica, Libri Septem, porque era realmente construido en 7 volúmenes. Un aspecto importante de este científico es que diseccionó cuerpos humanos para poder mirar de cerca la anatomía real y animó a sus alumnos a hacer lo mismo. Él insistió en que para conocer el cuerpo humano hay que diseccionarlos. Esto en sí mismo era como muy revolucionario, ya que todo el conocimiento anatómico que se obtuvo de esa manera se puso en su libro y sentó las bases fundamentales de la medicina moderna. Como último científico de esta era, tenemos a Galileo Galilei, quien nació en Pisa, Italia, un 15 de febrero de 1564. Fue el primer gran científico de la era moderna y su observación y experimentación sentaron las bases de la revolución científica del siglo XVII. Por un lado, era un inventor ingenioso, ya que inventó el péndulo como cronómetro, el termómetro, el sector, que era un dispositivo simple para calcular la trayectoria de un misil, y se podría decir que es el que ha inventado el telescopio astronómico. De los mayores logros de Galileo fue comprender cómo se mueven las cosas, lo que sentó las bases de la ciencia moderna de la física. Por medio de la observación del balanceo de una lámpara, él se dio cuenta que podía usarlo como un dispositivo de tiempo, al que llamó pulsilogium, porque podría usarse para cronometrar el pulso de un paciente. Esto más tarde se convirtió en lo que es la base del reloj de péndulo. Sus primeras ideas sobre cómo se mueven las cosas se reunieron en 1590 en una serie de ensayos llamados De Motu, escritos mientras él estaba en Pisa. En 1609, Galileo visitó Venecia y quedó intrigado por una novedad llamada perspicillium, que consistía de 2 lentes en un tubo que podía hacer que un campanario distante pareciera como si estuviera al otro lado del camino. Inspirado en esto, Galileo se dio cuenta de cómo funcionaba e inmediatamente hizo uno propio con 10 veces más aumento, al que llamó telescopio. Él utilizó este telescopio por la noche para observar la luna y las estrellas. Notó que la luna no era la esfera perfecta que se suponía en ese momento, sino que tenía montañas, valles, acantilados y tal vez mares. Pronto descubrió que Júpiter no era el perfecto aislado y que era una esfera, que no era una esfera, y que tenía además 4 lunas propias. En 1610, Galileo publicó todos estos descubrimientos en una elegante obra en latín llamada The Starry Messenger. Por último, tenemos la época del siglo XVII. Christian Huygens nació el 14 de abril de 1629 en una casa de La Haya. A los 16 años fue a la Universidad de Leiden, donde comenzó a estudiar matemáticas y derecho. Después de 2 años en Leiden, continuó sus estudios en la Universidad de Breda. Fue famoso por la invención del reloj de péndulo, el primer reloj preciso. Además, construyó poderosos telescopios de lentes y logró descubrir Titán, la luna de Saturno. Además, pudo ver la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno. Cartografió la superficie de Marte por primera vez e identificó estrellas dentro del Orión Nebulosa. Además, en su libro The Celestial World Discovered, se describe su trabajo científico sobre la idea de un universo gigantesco poblado de tantos soles y tantas tierras. Además, hizo sus propios microscopios e hizo importantes descubrimientos en el mundo microscópico. Es famoso por la proposición de la teoría ondulatoria de la luz, conocida como construcción de Huygens. Él predijo correctamente que la luz debe viajar más lentamente en materiales más densos y desarrolló una linterna mágica que se conoce como el antepasado del cine moderno. El siguiente científico es Anton von Leeuwenhoek, quien nació en Delft el 24 de octubre de 1632. Él pasó toda su vida allí, donde era pañero, es decir, vendía paños. Él es conocido principalmente por sus aportes a la biología. Él creó su propia lente única
y después de años de perfeccionar su técnica, pudo ver las cosas claramente con aumentos de más de 200 veces. Es decir, él no utilizó un microscopio compuesto de dos lentes, sino una sola lente de alta calidad. Se podría decir que era una lupa. Descubrió un mundo nuevo, el mundo de la vida microscópica, entre ellos la bacteria, los rotíferos, etc. Él utilizó este microscopio para mirar en todo tipo de superficies en donde la vista humana no puede alcanzar. Estudió principalmente los líquidos. Además, estudió una extensa gama de cosas con este microscopio, como las gotas de lluvia, placa dental, esperma, sangre y muchas cosas más. Él comenzó a examinar cosas como el moho e insectos y vio por primera vez la compleja estructura del ojo de una abeja. Estuvo cerca de darse cuenta de que las bacterias pueden ser gérmenes que causan enfermedades, ya que él notó un aumento del número de animálculos en su boca cuando estaba enfermo. El siguiente científico es Robert Hooke, quien nació el 18 de julio de 1635 en Freshwater, en la isla de Wight. Hizo contribuciones en casi todas las ramas de la revolución científica del siglo XVII. Su principal aporte está en la ley de la elasticidad, que dice que la fuerza con la que cualquier material elástico rebota cuando se encoge o se estira depende de la fuerza utilizada para apretarlo o estirarlo. Él inventó muchísimas cosas, entre ellas está la trompeta, el mecanismo de escape de los relojes, el anemómetro, el higrómetro, el barómetro, respiradores, una campana de buceo, una bomba de aire, el amalgama de mercurio, el micrómetro, y trabajó en máquinas voladoras y anticipó la llegada de la máquina de vapor. Fue un gran arquitecto y diseñó muchos edificios. Como último científico del siglo XVII tenemos a Isaac Newton. Él nació el 25 de diciembre de 1642, fue a la escuela con tan solo 12 años y luego se involucró intensamente en actividades académicas como la ciencia. A los 19 años fue aceptado en la Universidad de Cambridge y fue el científico más grande de todos los tiempos. Él es famoso por descubrir la gravedad y por sus tres grandes leyes del movimiento, que de hecho sustentan la física moderna. Él también creó las matemáticas del cálculo y, en su libro, Las matemáticas de los principios de la filosofía natural, es el libro de ciencia más importante que se haya escrito. En este libro se demuestra cómo cada movimiento del universo puede ser analizado matemáticamente. Además, él proporciona lo necesario para hacerlo con base en las dos ramas de las matemáticas que creó, el cálculo diferencial e integral. Crear las matemáticas del cálculo permite el estudio de qué tan rápido las cosas cambian, que es esencial para entender la aceleración, que es la forma en la que funcionan las fuerzas. Reveló que el universo se comporta de acuerdo con lo predecible, es decir, con las leyes universales. Los mayores descubrimientos de Newton fueron la ley de la gravedad y las leyes del movimiento. Él sugirió que un haz de luz es una corriente de partículas diminutas que viajan a gran velocidad. También pensó que la flexión o refracción de la luz puede ser causada porque las partículas viajan más rápido en el vidrio o en el agua que en el aire. Creó un telescopio el cual estaba diseñado con espejos. En el siglo XVII también existió otro gran científico, pero a diferencia de Newton, él se enfocó más que todo en el estudio de los fluidos. Su nombre era Robert Boyle. Él nació en el año 1627 en Irlanda y era considerado un joven prodigio. A los 12 años su padre lo envía en un viaje a través de Europa con uno de sus hermanos, acompañado de un tutor que era muy apasionado por la ciencia. Ellos se encontraban en Florencia en el momento en el que Galileo Galilei murió en 1672. Galileo, al igual que Copérnico, habían descubierto por medio del telescopio que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, Galileo, a diferencia de Copérnico, defendió este modelo heliocéntrico de forma pública, lo que provocó grandes escándalos en la época. Pero fueron estos escándalos
los que despertaron la curiosidad de Boyle, por lo que éste llegaría a leer todos los trabajos de Galileo, según los cuales él llegó a creer que le estaba diciendo a través de estos trabajos que estudiara filosofía natural, que era como se le llamaba a la ciencia en esa época. Tras Boyle continuaban su viaje, los estudiantes de Galileo, entre los cuales estaban Torricelli y Viviani, realizaron un famoso experimento en el que llegaron a demostrar que el aire tiene una presión. Posteriormente, en el año 1644, Torricelli llevó a cabo un experimento en el que introdujo mercurio en el interior de un tubo de 1 metro de longitud, el cual estaba abierto por un extremo y cerrado por el otro. Él lo que hizo fue llenar el tubo completamente con mercurio, taparlo e introducirlo en un recipiente que también contenía mercurio y colocarlo verticalmente. Lo que observó fue que el mercurio bajaba hasta una altura de aproximadamente 760 milímetros. Y a partir de esto él concluyó que lo que estaba por encima del mercurio en el tubo era espacio vacío y que la altura dependía de la presión que ejercía el aire sobre la superficie del mercurio. El experimento realizado por Torricelli dejaría fascinado a Boyle con el aire y con el vacío, por lo que en el año 1657 Boyle, junto con su asistente Robert Hooke, construirían una bomba de aire. Con esta bomba lograron sacar todo el aire de un recipiente grande, creando un vacío, y comprobaron que tanto una pluma como una moneda caían juntas con la misma aceleración y tocaban el suelo al mismo tiempo. Es decir, comprobaron que la aceleración no depende de la masa de los cuerpos, tal y como lo había propuesto Galileo anteriormente. En posteriores experimentos con la misma bomba de aire, se llegó a comprobar que el aire es un fluido compresible, es decir, que si se encuentra en un recipiente cerrado, su volumen puede disminuir. Por lo que en el año 1667, Boyle realiza un experimento que lo llevaría a formular su famosa ley. Este experimento consistió en comprimir aire en un contenedor de tal manera que se disminuyera el volumen de este. Mientras se realizó todo este proceso, la temperatura se mantuvo constante. Con esto se llegaría a la famosa ley de Boyle, la cual nos dice que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre este. Es decir, que si duplicamos la presión, el volumen se disminuirá a la mitad. E inversamente. En el año 1700 nace en Suiza Daniel Bernoulli. Pertenecía a una familia de matemáticos. Él quería ser el Newton del siglo XVIII. Inspirado por los trabajos realizados por Boyle, él pensó que podía hacerlo estudiando los fluidos. Ahora hay que tomar en cuenta que los fluidos incluyen tanto gases como líquidos. Descubrió un principio muy famoso y útil que ahora lleva su nombre. Pero, a diferencia de Boyle, este se relaciona con los fluidos en movimiento y que son incompresibles. El principio de Bernoulli dice que cuando la velocidad de un fluido en movimiento incrementa, la presión sobre el fluido disminuye. Formalmente se escribe de la siguiente manera: la presión en un fluido varía inversamente proporcional a su velocidad al cuadrado. Si alguna vez se han preguntado por qué se mantiene un avión en el aire durante un vuelo sin caerse, esto es debido al principio de Bernoulli, ya que las alas de los aviones están hechas de tal forma que el aire se desvíe, haciendo que la velocidad en la parte inferior sea baja y en la parte superior sea alta. Esto genera un cambio de presión, de tal manera que la presión en la parte superior es menor que la presión en la parte inferior y como resultado se genera una fuerza de sustentación. Esta es una fuerza que empuja el avión hacia arriba y le permite permanecer en el aire. Unos años después del nacimiento de Bernoulli, nace en el año 1706 en Francia Émile du Châtelet. Estudió por su propia cuenta las matemáticas de Newton, Leibniz,
Descartes y los Bernoulli, debido a que en esta época las mujeres no tenían permitido estudiar en las universidades. En sus tiempos la energía era algo que recientemente tenía sus primeras ideas. Newton decía que la energía era la multiplicación de la masa por la velocidad. Sin embargo, ella se dio cuenta de que en esto Newton estaba equivocado. Consciente de esto y de que la naturaleza tiende a presentar una inclinación por las cosas o proporciones cuadradas, llegó a establecer una fórmula para la energía, la cual estaba expresada por E es igual a m por la velocidad al cuadrado. También en el año 1706 nació en Estados Unidos otro gran científico. Su nombre era Benjamin Franklin. Fue un político y científico, principalmente conocido por su desarrollo en la teoría de la electricidad. En sus tiempos dio las explicaciones más satisfactorias a los fenómenos eléctricos que estudió. Él supuso que el fuego eléctrico, nombre por medio del cual llamaba la electricidad, estaba presente en todos los cuerpos, y que los cuerpos podían tener exceso o deficiencia, lo que ahora conocemos como carga positiva o negativa, respectivamente para los cuerpos con exceso y los cuerpos con una ausencia de carga. Además observó que los puntos metálicos podían conducir cargas hacia los cuerpos y luego conducir la carga lejos de estos. Además introdujo el concepto de carga para referirse a los cuerpos que habían entrado en un estado de electrificación. Con el descubrimiento de las cargas vendría también el descubrimiento de la fuerza electrostática, historia que gira alrededor de dos científicos. El primero se llamaba Henry Cavendish. Es llamado el científico experimental más grande del siglo XVIII. Sin embargo, en su época no era conocido. No publicó sus trabajos ni sus descubrimientos. Es hasta 100 años después de su muerte que todos estos descubrimientos son publicados. Al igual que la mayoría de los científicos de su época, estaba fascinado por la electricidad. Él descubrió que la fuerza electrostática obedece una ley similar a la fuerza gravitacional, que Newton había descubierto. Fue Charles Coulomb, un ingeniero militar francés que se retiró para dedicarse a la ciencia, quien hizo el mismo descubrimiento y fue quien tuvo el crédito debido a que él sí lo publicó. La fórmula de la fuerza electrostática de Coulomb, al igual que la de la fuerza gravitacional, obedece la ley del inverso cuadrado. La fuerza electrostática es la fuerza que ejerce un cuerpo cargado sobre otro que también tiene una carga eléctrica. Sin embargo, a diferencia de la gravitación universal, la cual es solo atractiva, la fuerza electrostática también puede ser repulsiva. Si ambas cargas son positivas o negativas, la fuerza será repulsiva, pero si poseen cargas opuestas, esta será atractiva. Mientras se desarrollaba la teoría de la electricidad, John Dalton, quien nació en 1766, estableció la teoría moderna de los átomos y elementos. Anteriormente, el pensador griego Demócrito fue quien utilizó por primera vez el término átomo para referirse a las partículas más pequeñas de las que estaba compuesta la materia. Además, argumentaba que entre estas partículas había espacio vacío, lo que resultó ser una idea muy acertada. Hasta el siglo XVIII se creía que si la materia estaba formada por átomos, estos serían idénticos. Sin embargo, Dalton argumentó que los átomos de un mismo elemento son iguales, pero los átomos de cada elemento son diferentes. Además, sugirió que los compuestos estaban formados por la unión de átomos de diferentes elementos. Continuando con la teoría de la electricidad y ahora la teoría del magnetismo, en el año 1791 nace Michael Faraday. Se dice que ha sido uno de los científicos experimentales más grandes de la historia. Es conocido principalmente por descubrir el principio del motor eléctrico y el principio de inducción electromagnética, por lo que fue quien creó el camino para que se diera la revolución eléctrica. El principio de inducción electromagnética se dice que fue uno de los descubrimientos más importantes que hizo. Para esto demostró que un campo magnético en movimiento puede crear o inducir una corriente eléctrica en un circuito. Con esto ahora se podían crear motores que generaran cantidades enormes de electricidad. Luego, en el año 1831 nació James Clerk Maxwell. Fue un físico escocés que realizó importantes aportes en las áreas del electromagnetismo, el comportamiento molecular de los gases, astrofísica y la percepción del color. En estos tiempos, con los avances en la electricidad y el magnetismo,
Los científicos estaban conscientes de que había una relación entre estos dos, sin embargo no se había encontrado una forma de unirlos. Él demostró al intersecar ondas magnéticas y eléctricas provenientes de un circuito eléctrico que la electricidad y el magnetismo son en realidad dos expresiones alternativas de un mismo fenómeno. Expresó este fenómeno matemáticamente por medio de 4 ecuaciones que hoy se conocen como las ecuaciones de Maxwell. A partir de estas ecuaciones pudo demostrar que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Además, llegó a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética y sugirió que había otros tipos de ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda. En el año 1858 nace Max Planck. Llegaría a ser un físico teórico que transformaría el entendimiento de los átomos y partículas subatómicas, marcando el inicio de la física cuántica. En los años 1890 se enfocó en el estudio de cómo las sustancias al calentarse irradian energía, analizando la radiación de cuerpo negro, un cuerpo hipotético que absorbe toda la radiación que incide sobre él, y se dio cuenta de que la distribución de energía espectral de un cuerpo negro estaba expresada por la multiplicación de una frecuencia por un cierto número, que más tarde se llegaría a conocer como la constante de Planck. Esto contradecía lo que se sabía acerca de la naturaleza de la energía, ya que sugería que los cuerpos calientes liberaban energía no de una forma continua, sino que lo hacían en pequeños trozos indivisibles de energía, a los cuales Planck llamó cuantos. Esto llevaría a los físicos a darse cuenta de que el mundo de los átomos no puede ser descrito por medio de la física clásica. En el año 1905 se publica en una revista alemana un artículo describiendo una teoría especial de la relatividad, una teoría que cambiaría la forma de ver el espacio, tiempo, materia y la luz desde el punto de vista científico. El autor de este artículo era Albert Einstein. En este artículo proponía que el espacio y el tiempo son relativos para cada observador, y la razón por la que todos experimentamos el espacio y el tiempo de la misma manera es porque nos movemos a la misma velocidad relativamente entre cada uno de nosotros. Al movernos a velocidades diferentes, suceden cosas extrañas. De acuerdo con Einstein, la velocidad de la luz es la misma sin importar cuándo y de dónde sea medida. Además, ningún objeto puede ir más rápido que la luz, ya que esto implicaría que tendría una masa infinita, no tendría tamaño y el tiempo no avanzaría. Posteriores análisis lo llevaron a concluir que cuando algo se acercaba a la velocidad de la luz, su masa debía incrementar. Para que este incremento se diera, se necesitaría un aumento de energía, es decir, que la energía se terminaría transformando en masa, concluyendo así que la masa es simplemente energía en una forma diferente, de lo que derivó su famosa fórmula, que E es igual a m por c al cuadrado. Continuando con el desarrollo de la teoría atómica, tenemos a Niels Bohr. Fue uno de los físicos más grandes del siglo XX. Propuso el modelo atómico en el cual la estructura de los átomos está constituida de un núcleo central con electrones que orbitan alrededor de este, similar al sistema solar. Según este modelo, los átomos pueden saltar de una órbita a otra, pero nunca pueden saltar en medio de dos órbitas. Los saltos hacia órbitas más lejanas o cercanas al núcleo están relacionadas con una absorción o una liberación de energía. Además, si una órbita interior no está ocupada, un electrón puede saltar de una órbita exterior y se libera energía en forma de luz, es decir, se libera un fotón. En el caso contrario, si se absorbe un fotón, el electrón pasaría a una órbita exterior a la que está ocupando. Continuando con el desarrollo de la mecánica cuántica, encontramos a Werner Heisenberg. En su libro llamado Física y Filosofía escribió: deseamos hablar de alguna manera acerca de la estructura de los átomos, pero no podemos hablar acerca de átomos en un lenguaje ordinario. Con esto se refería a que los electrones y otras partículas subatómicas no poseen una forma física que pueda ser visualizada o escrita con palabras, ya que éstas en ocasiones se comportan como partículas y en otras ocasiones se comportan como ondas. Para enfrentar este problema desarrolló la mecánica matricial en 1926, de la cual derivó su famoso principio de incertidumbre en 1927. El principio de incertidumbre postula que en el mundo cuántico no se puede conocer la posición y el momento al mismo tiempo. Entre más se conozca la posición de una partícula, más se desconoce su momento.
esto quiere decir su velocidad, y en el caso contrario, entre más se conoce el momento, menos certera es una medición de la posición de la partícula. En el año 1926, un físico austriaco llamado Erwin Schrödinger propone una teoría alternativa llamada mecánica ondulatoria. En esta teoría proponía que las energías cuánticas de los electrones no correspondían a órbitas fijas, sino a frecuencias vibratorias del electrón, que representa realmente la dualidad onda-partícula alrededor del núcleo. Lo anterior llevó a Schrödinger a proponer un modelo atómico, el cual es el modelo actual, en el que se toma en cuenta la naturaleza dual de las partículas. Propone que los electrones se encuentran constantemente en movimiento dentro del átomo. No predice la ubicación de los electrones ni las órbitas que describen, sino que permite conocer las zonas probables en las que estos se podrían encontrar. Estas zonas probables tienen el nombre de orbitales atómicos.